Volveremos a hablar de nuestra política judicializada y nuestra justicia politizada con un penalista, porque estamos tan enredados en procesos penales que además involucran a las altas autoridades que necesitamos a un abogado penalista que nos los explique con claridad. Por eso hemos invitado a uno de los más claros que podemos invitar. Gracias por acompañarnos, doctor Julio Rodríguez. No, un placer para mí, como siempre. Justo hablábamos con el general Baella de este tema polémico de los decretos legislativos que introducen modificaciones aparentemente a la regla de juego entre la Fiscalía y la Policía, que ya están definidas en la Constitución. La Fiscalía es la que tiene la dirección de la investigación penal, pero estas normas como que le sacan la vuelta, ¿no? Bueno, es que esto, y yo lo he dicho claramente, es parte de un proceso permanente que se ha buscado de generar en la opinión pública de un descrédito del Código Procesal Penal. Y esto comenzó al día siguiente que el Código entró en vigencia, porque lo que hizo el Código básicamente fue quitarle el poder a la policía de decidir qué era delito y qué no lo era. En el viejo atestado policial, donde es, la policía decía, esto es lo que cometió esta persona tal cual, que nos ha caído de la comisaría. La policía no está calificada para tipificar. Tipificar significa estudiar derecho. Ya, pero me decía el general que es un informe y que no van a tipificar, o en todo caso es una tipificación no vinculante. Bueno, pero si tipifican ya se están entrometiendo en la función propia del mandato constitucional de la Fiscalía. Así de claro. Bien sencillo. ¿Quién tipifica? Quien estudia derecho. O sea, lo mejor es que hagan un relato de los hechos. Pues claro, y es lo que estaban haciendo. Y la labor es trascendental de la policía, eso es indudable. Pero la labor de pesquisa, la labor de que se les dé más facilidad para hacer ese relato de los hechos. No, y no solo eso, que se le dé capacitación, que se le dé recursos, que se le dé la infraestructura necesaria. O sea, si las comisarías no hay ni hojas. O sea, ¿cómo podemos estar reclamando a la policía que no realiza la labor que le corresponde si no los tenemos con los recursos necesarios? Y de otro lado, lo mismo sucede con la Fiscalía. El número de fiscales que tenemos el día de hoy para que el sistema funcione adecuadamente como ha funcionado en todos los países en donde este modelo se va imponiendo, en el caso peruano deberíamos multiplicar la cantidad de fiscales por 5 para que funcione y la de jueces por 3 para que funcione. Si no hay una asunción del Estado de esa responsabilidad en dar recursos, en infraestructura para el sistema de justicia, va a fracasar. Y mi temor es, y lo digo abiertamente, es que hay desde el Ejecutivo una intención de que fracase. Porque un sistema de justicia liderado por el Poder Judicial fuerte está cumpliendo el mandato de equilibrio de poderes de la Constitución. Y así como hay espacios intersticios de corrupción ante el Poder Judicial para evitar una sentencia que uno no quiera, ante la Fiscalía para archivar una investigación, también habría un mayor espacio para la corrupción para evitar que el policía en su informe tipifique una cosa y mejor que me tipifique esta otra. Así es, lamentablemente. Y eso el Código Procesal Penal había puesto un freno. Pero un freno no porque se le ocurra al legislador, sino un freno porque lo tenía claramente establecida la Constitución. Y algo que es trascendental, hay que ver el ámbito internacional. Y no me refiero pues compararnos con Europa ni con Estados Unidos. Comparémonos con nuestra región. Ya en la región se les ha quitado esa función a la policía hace tiempo. O sea, este modelo de que la Fiscalía sea la que investigue es el que rige en un Estado de derecho moderno del mundo y de las democracias modernas. Correcto. Hablemos de algunos de nuestros casos estelares. Hoy la ex fiscal de la Nación, pero aún fiscal, Patricia Benavides, su defensa, que son como 7, ha registrado a 7 defensores, han hecho un pedido de tutela de derecho por una investigación que en realidad no conocemos porque es la que se deriva de la Operación Valquiria, que es una investigación a su entorno. Entonces es un pedido para conocer la carpeta fiscal que le involucra, pero le van a decir que no es parte. Usted no es parte. Entonces, ¿qué es un pedido que es película? ¿Show? Es que es algo, ese caso es algo singular y muy, muy peculiar, ¿no? O sea, tenemos hechos en donde se investiga al entorno de Patricia Benavides, pero supuestamente con esos mismos hechos ella fue objeto de esta suspensión de la Junta. O sea, sí es cierto que esa investigación la ha afectado, al punto que ya no es fiscal de la Nación. Correcto. Entonces, es tratar de dejarla en el limbo, y eso es peligroso,
para que no pueda ejercer una defensa válida. La única posibilidad en el mundo de ejercer defensa, es decir, lo mínimo que uno puede pedir es dígame cuáles son los cargos. Si no me quieren enseñar lo que hay en el expediente, ¿cómo me puedo defender? Pero le van a decir, pero es que usted no está investigada, es su entorno. Claro, pero mientras no estoy investigada, estoy siendo sujeta a una suspensión. Entonces, ¿no sería mejor que ya el fiscal de la Nación le abra investigación? Claro, si que tiene elementos para ello, que le abra. Es extraño que no haya sucedido eso aún, ¿no? Y lo que debería ser por un tema absolutamente de transparencia, si tengo elementos, le abro. Pero también, si yo al día de hoy me he dado cuenta que el entorno es el que ha cometido actos ilegales y los actos ilegales no llegaron a ella, pues también tengo que emitir el pronunciamiento ¿Es solo un tema de transparencia o también de obligación? Porque podría haber omisión, porque ya todos sabemos que Benavides está involucrada en temas muy serios, pero aún no se le investiga. Pero hay que ponerse en blanco y negro para que pueda defenderse. Es lo mínimo que se puede pedir en el Estado de Derecho. Y eso solo lo puede hacer el fiscal de la Nación. El actual fiscal Juan Carlos Villena. Así es. Y no solo como lo dice usted, no solo es por un tema de responsabilidad y transparencia, sino por más cumplimiento de las funciones constitucionales. Y no tiene que pedir al Congreso que levante el fuero. Eso sería a la hora de la acusación, porque para investigar no necesita. Así es. Bueno, si investigan a presidentes, como no van a poder lo mismo sucede con fiscales supremos, así es. A su ex jefa fiscal. No, es fiscal suprema, no, ni siquiera es su ex jefa, porque los fiscales... Ahora ya no es fiscal de la Nación. No, aún cuando sea fiscal de la Nación no es jefa. El fiscal de la Nación es la cabeza de la institución, pero entre los supremos son pares, ¿no? O sea, tiene el mismo fuero, digamos, que cualquier otro fiscal. Supremo. Y juez supremo. Entonces ahí hay algo que se les está pasando. Y la Junta Nacional de Justicia, hay en su ley orgánica el artículo 43.4, me acuerdo porque se lo he preguntado a varios, dice que cuando hay presunción de delito, la Junta debe informarle al Congreso para que se levante la inmunidad. Y en ese caso, aunque le están investigando por el aspecto disciplinario de lo que ha dado a conocer la Operación Valquiria, hay presunción de delito, ¿no? Claro, lo que sucede lamentablemente es que la presunción de delito tiene que estar basada en elementos objetivos que vinculen directamente a la fiscal de la Nación. En la Operación Valquiria lo que hemos visto son elementos de juicio que vinculan al entorno. No hemos visto elementos de juicio que vinculan directamente a la fiscal de la Nación. Yo lo he dicho públicamente. ¿Un fiscal de la Nación puede ser investigado? Claro que puede serlo. Puede ser investigado por comisión de actos delictivos en el fuero competente, que es en la propia Fiscalía Suprema, y puede ser investigado por actos disfuncionales en la Junta. Pero tienen que ser datos objetivos. Yo no puedo investigar sobre la base de lo que me parece. O sea, la presunción no es una presunción subjetiva, sino es materializada en datos. Entonces podríamos prever que al final de la investigación van a tener suficiente material donde probablemente sí pueda fundamentarse una presunción de delito y ahí sí estarán obligados a hacer ese trámite ante el Congreso. Evidentemente. Si es que como lo manda su ley orgánica. Así es. Pero si el día de hoy han pasado cuánto tiempo ya desde que no es fiscal de la Nación y no tiene ni uno ni otro, eso es bien peligroso, ¿no? Vayamos a otro caso. Bueno, y de alguien pues que es cercano, perdón, porque lo hemos visto crecer, que es el hijo del expresidente Fujimori, Kenji Fujimori. Ya se le dio una pena privativa de libertad, pero recién se estaba esperando el resultado de una apelación para que sea efectiva. Y esto podría suceder en un par de días. Correcto. Yo hablo ahí, como siempre digo, con transparencia. Yo fui en algún momento abogado de Kenji. Y yo entiendo personalmente que respecto a esos hechos, para mí no había mayor delito, ¿no? Y más allá de la discusión del contenido de los famosos Mamani audios, estos no pasaron pericias de integridad en el sentido de que acrediten que los mismos hayan sido completos, que no hayan sido manipulados, que no hayan tenido ediciones, no se sabía cómo había grabado, no se presentó la fuente origen de grabación, es decir, el caso tenía varias irregularidades. Pero más allá de ello tenemos una sentencia condenatoria a 4 años y medio, pero tenemos un cambio normativo en el medio. Es decir, el día de hoy una pena que es de 5 años puede ser suspendida. Imaginémonos que la sala le confirma a los 4 y medio, pues esa pena podría ser básicamente suspendida. Pero todo depende del juez. Todo depende de la sala presidida por César San Martín. Y además, en términos objetivos, César San Martín probablemente sea de lo mejor que se ha tenido en la Corte Suprema en muchísimos años.
en términos formativos, en términos académicos y en términos A jurisdiccionales. pesar que precisamente los fujimoristas lo vean como un cuco, porque estuvo en el juicio histórico a Fujimori y dio la sentencia que lo llevó a prisión. Que hasta hace poco estuvo en prisión. Sí, yo la he discutido con mis alumnos. Esa sentencia tenía muchos elementos importantes para estudiar y analizar. Son puntos de vista. Pero básicamente la sentencia pues es una sentencia que uno puede criticar en cuanto a sus fundamentos, pero no es una sentencia que uno pueda calificar de ilegal. Y a ¿no? propósito de Alberto Fujimori, hay otro caso interesante que se está, sus abogados, su defensa, el doctor Elio Riera, está invocando el derecho de gracia que también se le dio. Hemos hablado mucho del indulto, pero el indulto vino acompañado pues, de un derecho de gracia, que es derecho frente a juicios, ¿no? Correcto. Y se dice no, que lo del caso Pativilca, que se abrió después, se le involucró después, que valga el derecho de gracia, entonces que se le exima al presidente de pasar por eso. Mire usted que ese planteamiento es un planteamiento muy sui generis, pero básicamente si nos guiamos por lo que en el derecho se llama economía procesal, si uno hace la prognosis a futuro, es muy sencilla. A Fujimori se le ha dado un derecho de gracia, un indulto humanitario. Significa, no es que no has cometido el delito, te estoy perdonando la pena. Pero te perdono la pena porque no estás en condiciones de afrontar una pena en virtud a tu estado de salud. Si hay otros casos que pueden seguir la misma suerte, la condición de salud de esta persona no va a mejorar en el tiempo, va a empeorar. Y la razonabilidad del indulto humanitario es proteger, en primer lugar, la integridad física y la vida de esa persona. No tendría mayor sentido que por un proceso posterior le vuelvan a imponer una pena, por su condición de salud va a ser peor. Pero comparecer siquiera para dar testimonio en algo en lo que será útil su testimonio. Y no solo comparecer, en buena cuenta lo que podrían es aspirar a que se someta a él al procesamiento. Sin embargo, vuelvo a decir lo mismo, que comparezca a razón de que, si es que mi prognosis futura es que eso no va a llegar a una sentencia ejecutable. Pero su testimonio es valioso para ese caso que lo dé. Sí, claro. Si se convierte la figura de esta persona en alguien a quien no puedo condenar, lo puedo convocar como testigo impropio. Convertirlo en testigo, eso tiene sentido. Así es, testigo impropio, con lo cual lo obligo a ir. Ahí sí tiene que ir si no lo llevo de grado fuerza. Para que pues, la búsqueda de la verdad no quede de ninguna manera desprotegida, ¿no? Mañana va a haber una reunión del Consejo para la Reforma de la Justicia y va a ir, la presidenta es la que convoca y la que preside según la Constitución ese Consejo, o según alguna normativa, que no es la Constitución, según alguna normativa va a estar el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, todos organismos con problemas entre sí, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, el fiscal de la Nación podría reclamarle al ministro de Justicia y a la presidenta, oigan, pero usted, con eso que estábamos discutiendo este decreto legislativo, sí, claro. no conviene. La Junta Nacional de Justicia también va a estar ahí, y va a estar el presidente del Congreso. ¿Qué se puede un conciliábulo así? Como yo siempre digo, de un conciliábulo así uno puede esperar poco o nada, porque no se van a poner de acuerdo. Porque en este país, tristemente, como lo dije al inicio, al Ejecutivo y al Legislativo, lamentablemente, les conviene un Poder Judicial débil. ¿Por qué voy a compartir el poder si lo puedo tener yo? Entonces no le van a dar lo que le corresponde al Poder Judicial. El Poder Judicial en realidad ahorita se está defendiendo mejor que la Fiscalía porque tiene pues creo que 18 supremos plenos, ¿no? Provisionales otros tantos. Pero en cambio la Fiscalía está pues con 2, 3 fiscales supremos, está muy, muy precaria. Ahí sí cabría una especie de emergencia para conseguir más fiscales supremos, algo se tendría que hacer, ¿no? Sí, esa es la labor de la Junta, ¿no? Entonces, claro, ahí entramos a un problema que es complejo, ¿no? Una Junta que está ya en un nivel de cuestionamiento muy elevado. Claro, se ha desgastado con todo este proceso. Puede que se salve, que no defenestren a nadie, pero ya queda bien desgastada. Y no solo bien desgastada, sino como yo lo hago ver en términos objetivos, más allá de respecto de quién se haga el comentario. Y eso siempre le digo a mis alumnos, veamos datos y veamos objetividad para darnos cuenta. Vean, por ejemplo, el examen que pasa San Martín Castro de ratificación. Si uno se sienta a escuchar lo que San Martín Castro hace en ese momento ante la Junta, no es ser examinado. O sea, San Martín le fue a dar clases.
Y la pregunta que tenemos que hacernos, obviamente, ¿están los miembros de la Junta capacitados para poder evaluar a alguien del nivel de San Martín? Y así como San Martín, porque es la rama que me compete a mí, el derecho penal, pero hay otros supremos en otras especialidades que son también competentes en su especialidad. Es que la Junta no es lo mejor que tenemos. No son los mejores profesionales en el derecho. No son de un nivel de estándar elevadísimo. Quien elige jueces y fiscales, quien sanciona a jueces y fiscales, tendría que tener un nivel por encima de todos ellos. Son los que nombraron fiscal suprema a Patricia Benavides, que se convirtió en su enemiga número uno. Pero es que eso es la muestra más palpable de que tenemos una junta politizada, es que en un momento dicen Patricia Benavides debe ser fiscal suprema y posteriormente se comienzan a pelear. Y la pelea solamente puede tener una razón obvia. Esta es una discusión política, no jurídica. Tristemente. Muchas gracias, doctor un Julio placer Rodríguez. para mí, como siempre. Llegamos al final de Nunca es tarde. Y ahora